Buenas tardes, profesora María. Mi nombre es Esteban Palacín y mi grupo está conformado por Eduardo Torres y Samuel Vázquez. En el día de hoy le estaremos exponiendo sobre la corriente vanguardista que nos tocó, que es el surrealismo. Primero que todo, ¿qué es el surrealismo? Bueno, la palabra surrealismo es contracción de superrealismo, el cual es el nombre de un movimiento artístico y literario de vanguardia europeo que surge en Francia comenzando el siglo XX. Este enfatiza el rol del inconsciente sobre la actividad creativa y está basado en sobrepasar lo real con lo irracional e imaginario. Surge como respuesta al racionalismo burgués y el estilo artístico tradicional de la época. Según este movimiento, el arte se estaba destruyendo con el racionalismo. Para entenderlo, veamos qué es racionalismo. Bueno, el racionalismo es una corriente filosófica que enfatiza el papel de la razón sobre todo. Y según el surrealismo, el hecho de poner la razón sobre todo estaba dañando la verdadera esencia del arte. Esta apoyaba también la expresión desinhibida y espontánea del pensamiento, el automatismo psíquico y buscaba la superación de los límites que se habían impuesto a la imaginación. Los autores surrealistas buscaban la verdad a través de las escrituras automáticas y libres de correcciones racionales. Utilizaban imágenes para expresar emociones. Por ello, se le toma como un género radical y renovador que transformó la manera de concebir la realidad a través del arte, ya que en movimientos anteriores esto era más que todo mediante escritos, ahora en este movimiento empiezan a ser mediante pinturas más que todo. Ahora hablemos de su origen. La palabra surrealismo tuvo su origen gracias a Guillaume Apollinaire, que lo utilizó en 1917 como marco del programa que hizo para un musical. Esta significa lo que está por encima del realismo. Sin embargo, el movimiento artístico y literario como tal surge en Francia para la década de 1920 aproximadamente. El antecedente inmediato para el movimiento surrealista es el dadaísmo, el cual plantó las bases de lo que sería el surrealismo. Este último fue un movimiento que se opuso al positivismo y se desobedeció a las convenciones literarias de la burguesía. El positivismo es un movimiento el cual dice que todo el conocimiento es aquel concebido a través de la experiencia. Podemos ver en la imagen que surge en París, vemos ver a los dos grandes autores mencionados anteriormente. Ahora hablemos de algunas de sus características. Esta plantea la valorización de la locura, la fantasía y el uso de la reacción automática en el arte creativo. Algunas de las metodologías de las artes son el collage, cual podemos ver la imagen de un corazón, que son unir varias imágenes para formar algo, y la escritura automática, que es una forma de escritura en la que el autor plasma en un lienzo o en un papel lo primero que se le venga a la mente sin pensar en la lógica. Es decir, el autor simplemente se deja llevar por el impulso, registra todo lo que llega a la mente. Por lo tanto, se dice que el arte es libre de ciencias lógicas de la razón. Este también buscaba lo irracional y lo bizarro para expresar las verdades ocultas que no podían alcanzarse con la lógica. Hacía críticas de la cultura europea y la condición humana tan frágil ante el mundo que se hacía más complejo. Esto es algo común que hemos visto en movimientos anteriores, en la cual los autores, mediante sus obras, plasman su inconformidad acerca de la sociedad. Este tiene una estrecha relación con el futurismo y el dadaísmo, ya que, como vimos antes, el dadaísmo sentó las bases del surrealismo rechazando lo tradicional. Y el futurismo intenta romper con los valores estéticos del pasado, que si lo analizamos bien nos damos cuenta que esto tiene una gran relación con lo que plantea el surrealismo. En esta los autores querían alcanzar otra realidad en el inconsciente y el subconsciente, utilizando temas como la melancolía, la tristeza y la fantasía, los cuales fueron temas que ejercieron una gran atención ante el autor. Y si analizamos bien esto, podríamos pensar que en esto se asemeja mucho a los románticos, pero vemos la diferencia de que los románticos evadían la realidad. En cambio, los surrealistas se planteaban una realidad completamente distinta, imaginaban cosas distintas a lo que estaban viviendo, solamente dejaban fluir su imaginación. A continuación, mi compañero Eduardo Torres. Bueno, ahora yo les hablaré sobre algunos de los autores más importantes del surrealismo y sus obras más significativas. Primero tenemos a André Breton, nació en Tincheburi el 18 de febrero de 1896 y murió en París el 28 de septiembre de 1966. Fue un escritor, poeta, ensayista y teórico del surrealismo, reconocido como el fundador y principal exponente de este movimiento. Entre sus obras más importantes encontramos a Natja. El libro comienza con el encuentro inesperado
entre el autor y una joven llamada Nazca, quien ejerce sobre él una particular fascinación. El nombre Nazca proviene del ruso y es el principio, solo el principio de la palabra esperanza. También encontramos a Salvador Dalí, del cual hablaremos más adelante con su obra La persistencia de la memoria. Juan Miró nació en Barcelona el 20 de abril de 1893 y murió en Palma de Mallorca el 25 de diciembre de 1983. Fue un pintor, escultor, grabador y ceramista español. En sus obras reflejó su interés en la subconsciente, en la infantil y en la cultura y tradiciones de Cataluña. Aquí vemos su obra, Paisaje Catalán, donde muestra el concepto de sus sueños y alucinaciones con el mundo y alucinaciones que el mundo estaba superando durante su tiempo de creación. René Magritte nació en Lessines, Bélgica, del 21 de noviembre de 1898 y murió en Bruselas, Bélgica, el 15 de agosto de 1967. Fue un escritor surrealista belga conocido por sus ingeniosas y provocativas imágenes. Pretendía con su trabajo cambiar la percepción precondicionada de la realidad y forzar al espectador a hacerse hipersentivo a su entorno. Entre sus obras más conocidas está la llamada El Hijo del Hombre. Es el mismo, pero con una fruta ocultando su rostro. Esto debido a que pensaba de manera muy sabia y surrealista, que todo lo que vemos se esconde otra cosa. Y por supuesto, siempre queremos ver lo que está oculto, aunque esto no significa nada. También tenemos a Remedios Varo, nacida en Angles, Gerona, España el 16 de diciembre de 1908 y que murió en Ciudad de México el 8 de octubre de 1963. Con su obra La ciencia inútil, es la imagen de la joven como sentada en una silla. Y por último, tenemos a Pablo Picasso. Se dice que este no hacía parte del surrealismo, incluso él mismo lo negó. Pero si nos enfocamos en sus pinturas, estas poseen grandes características propias del surrealismo. Por ejemplo, tenemos a Guernica, la imagen que está en blanco que está en blanco y negro. Si nos fijamos bien, se va hacia la fantasía, algo sin forma, algo lo cual es una característica de este movimiento. A continuación, mi compañero Samuel. Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Dominique. Nací el 11 de mayo de 1904 y morí el 23 de enero de 1989 a la edad de 84 años. Soy hijo de Salvador Dalí y Felipa Dominique y padre de Cecil Eluard Boareto. Dejando de lado un poco mi vida privada, les pasaré a hablar lo que es conocida como una pintura muy importante en mi historia, La persistencia de la memoria. Pinté este cuadro en 1931 en menos de 5 horas. Es pequeño en comparación con otras obras que realicé. Tan solo tiene 24 por 33 centímetros de dimensiones. Una anécdota de ese cuadro. Recuerdo que estaba indispuesto ese día para pasar una tarde de cine con mi esposa y unos amigos. No les dañé el plan y les dije en qué podían ir ellos. En fin, ellos fueron. Mientras estaba solo en mi casa, sentí que las horas y los minutos pasaban lentos. En eso, recordé otra ocasión en la que sí fui al cine con mi esposa y ella me dijo que la película le gustó tanto que el tiempo se le pasó volando. Reflexioné, ¿cómo se debe abordar la noción del tiempo? ¿El tiempo realmente transcurre como lo percibimos en lo que nosotros llamamos realidad? ¿Qué hay del subconsciente? Como todo buen artista, decidí tomar mis pensamientos, un lienzo y comencé a pintar. Entonces, pensemos en un objeto que nos represente el tiempo. Seguro ya lo tienes, ¿no? Exacto, el reloj. Ahora vamos a la pintura. ¿Por qué crees que los relojes están derretidos? Bueno, al contrario de un reloj normal que marca con precisión el paso de los segundos, los míos poseen marcas diferentes, punteros indefinidos. Todo con la finalidad de sugerir una noción distorsionada del tiempo en sí. Si te das cuenta, entre tantos objetos, tú puedes diferenciar con facilidad un reloj, pero aquí, al estar desposeídos de su forma y su uso, provocan extrañeza que te hacen pensar en el propio objeto y la función que cumplen. ¿No me crees? Adentrémonos un poco más. Si miras con atención, hay un reloj que no está deformado. ¿Cuál es ese reloj? Exacto, el de la esquina arriba a la derecha. Si lo sigues contemplando, puedes extraer de él dos características esenciales. La primera, está volteado. La segunda, está lleno de hormigas. Para entender esto, necesitan contexto. No me gustan las hormigas, simplemente me desagradan.
Así que por ello las decidí usar como un simbolismo de putrefacción o irrelevancia. Con esto quiero indicar que este objeto cotidiano es despreciado por nosotros. El reloj es un objeto que todos hemos visto y usado, encargado de marcar las horas, orientar nuestra agenda, etc. Si estuvieras en ese mundo en el que el reloj está deformado, tenga hormigas que no te permitan tomarlo y corregir su posición, y que los relojes que estén de frente están desfigurados, te harán percibir la importancia de este pequeño objeto en la vida. La memoria es una forma de marcar el paso del tiempo, una forma interna y subjetiva. El tiempo de la memoria no es el mismo que el de un reloj común. Un momento que ha sucedido hace mucho tiempo puede ser recordado como algo reciente, mientras que el día anterior puede dar la impresión de haber ocurrido hace mucho tiempo atrás. Ahí es cuando la famosa expresión "parece como si todo hubiera sido ayer" cobra mucho más sentido. Por si no se han percatado, todo este mundo que está reflejado en la pintura es mi subconsciente. Miren, aquí estoy yo, dormido bajo otro reloj derretido. ¿Por qué creen que en esta escena estoy dormido? Porque estoy en mi subconsciente. La única manera de transportarte a este lugar es mediante el sueño. El lugar del sueño es también el lugar donde la temporalidad asume otras realidades. El sueño es el camino que conduce al inconsciente. Yo estoy en esa búsqueda del subconsciente. El subconsciente está en otro plano. ¿Qué hace el reloj encima de mí? Indicar que la verdadera temporalidad está en otro plano. Dato para los curiosos y ya para finalizar. El paisaje que ven al fondo son acantilados costeros de Cataluña, una vista cercana a donde yo vivo. Muy hermosa, por cierto. Me encanta. Podemos decir que es un poquito de realidad que aún mantengo en toda esta escena onírica y surrealista. Muchas gracias por su atención.